Buenas noches para todos. Feliz semana. Que Dios le llene de bendición a cada uno de ustedes y que el amor y la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. No es la primera vez que me toca predicar, pero siento que en esta noche me siento como Moisés cuando le dijo a Dios que era un hombre torpe para hablar, pero ¿qué le dijo Dios a él? Que él hizo la boca, ¿verdad? Y yo estoy seguro que va a ser Dios el que va a hablar a través de mí en esta noche. ¿Ustedes conocen cuál es el título de la vigilia de esta noche? ¿Cómo es? ¿Cómo? Joven regresa a casa. Tremendo tema, y yo pensando sobre eso, decía, ¿a cuál casa debemos regresar? ¿Será que nosotros debemos decir, regresa a la iglesia, regresa a las cuatro paredes? ¿Acaso la iglesia salva? No, ¿verdad? Entonces, yo lo veo del punto de vista, regresa a Dios, a la casa espiritual de Dios. Ustedes saben que Jesús se encontró con una mujer, eso aparece en San Juan 4, y ella le pregunta, Maestro, nosotros decimos que hay que adorar en este monte, y ustedes en Jerusalén, ¿dónde realmente hay que adorar? ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que llegará el día que ni aquí ni en Jerusalén adoraremos a Dios, porque los que adoren a Dios en verdad deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que estamos buscando en esta noche. Ahora, como Daniel había dicho, vamos a estar hablando sobre el hijo pródigo. Eso se encuentra en el capítulo 15 de Lucas, empezando en el versículo 11. Me gustaría que en sus Biblias me acompañaran allá. Lucas 15, versículo 11. Pero antes de que leamos, me gustaría que tengamos una oración para que Dios bendiga nuestro estudio. Así que si fueran tan amables de ponerse de pie para que oremos. Inclinemos el rostro. Amado y bondadoso Padre, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos para glorificar tu nombre. Sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú toques cada uno de nuestros corazones y que tú emblandezcas nuestro corazón para escuchar tu mensaje. Padre, te pido que quemes mis labios con carbón encendido, que lo que yo diga hoy sea palabra tuya y que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de mí. Gracias, Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Lucas capítulo 15, empezando en el versículo 11. Dice de la siguiente manera: un hombre tenía dos hijos, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él le repartió sus bienes. Ahora, esto es una parábola, ¿verdad? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es una parábola? ¿Qué me ayuda? ¿Qué es una parábola? ¿Alguien sabe qué es una parábola? Un simbolismo. Exactamente, un simbolismo, o puede ser una ilustración, viene siendo lo mismo. Ahora, si esto es un simbolismo o una ilustración, y aquí hay varios personajes, cada personaje tiene que tener un significado, ¿verdad? Le pregunto, ¿qué simboliza el Padre?
a Dios, ¿verdad? Y el hijo pródigo, ¿a quién simboliza? A nosotros, ¿verdad? Ahora, si él simboliza a nosotros, ¿qué es lo que está haciendo el hijo pródigo? Le está pidiendo a su padre los bienes que le pertenecen, ¿verdad? Ustedes saben que aún personas que no son cristianas y los que son cristianos reciben bendiciones de Dios y reciben herencia de Dios, siendo malos y siendo buenos. ¿Qué dijo Jesús? Que Dios hace que el sol salga para buenos y malos, y Él hace que la lluvia caiga para justos e injustos, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, ¿qué pasaría si el sol no saliera y si no cayera la lluvia? ¿Qué pasa con el sol? ¿Ustedes creen que los árboles crecerían sin el sol? No, ¿verdad? ¿Y sin el agua? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué pasaría? No tendríamos comida. ¿Y qué pasaría con nosotros? No moriríamos. Así que es una bendición de Dios para todos nosotros que salga el sol y la lluvia. Y no solamente eso, el trabajo, ¿quién es que nos lo da? ¿Quién es que nos da fuerzas para nosotros trabajar? Dios, ¿verdad? ¿Quién es que nos da la salud? Todas estas bendiciones, aun siendo una persona mala o buena, estas bendiciones materiales, todos nosotros las podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el hijo pródigo? Que representa a nosotros. Le está diciendo a Dios, dame mis bendiciones materiales. Y si ustedes se fijan, eso simbolizaría una persona que le dice a Dios orando, Dios, dame esto, dame lo otro. Ahora, fíjense que dice el versículo 13. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces yo le pregunto, ¿para qué eran los bienes que él estaba pidiendo? ¿Para ayudar a los pobres? ¿Para darle la mitad a los pobres? ¿Para hacer que el evangelio crezca? ¿Para predicarle a otros? ¿O para ayudar a los demás? ¿Para eso era? No, ¿verdad? ¿Para qué era que él quería esos bienes materiales? Para gastarlo egoístamente. Ustedes saben que la casa que usted tiene y el carro que usted tiene, el trabajo y todos los bienes materiales que usted tiene, Dios no se lo dio para que usted viva cómodamente. Dios se lo dio a usted para que con eso usted pueda ayudar a otros y que esa persona conozca a Dios y pueda venir a los pies de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vemos eso, es tremendo cuando nosotros vemos el egoísmo que nosotros podemos tener aún dentro de la iglesia. Porque para nosotros pedirle cosas a Dios para nuestro beneficio, no tenemos que habernos salido de la iglesia. ¿O me equivoco? ¿Solamente la gente que está afuera le pide a Dios para su propio beneficio? No. Entonces, el punto que yo quiero tratar de decir, y fue lo que dije al principio, una persona puede estar fuera, dentro del edificio. Y realmente lo que importa es estar en Dios, es estar en su casa espiritual. Ahora, fíjense bien que cuando uno lee el versículo 13, él cogió las bendiciones de Dios, pero ¿qué hizo? Se fue lejos. O sea, él quería las bendiciones materiales de Dios, pero las bendiciones espirituales él no las quería. Él no quería estar en la presencia de Dios. Es como una persona que le dice a Dios, Dios, dame un trabajo, Dios, estoy enfermo, necesito esto, necesito lo otro, pero no me pida que tenga comunión contigo. No me pida que yo tenga una relación personal contigo. No me pida que yo vaya a la iglesia. Solamente dame egoístamente, pero no me pidas que me sacrifique por ti o que haga algo por ti. Tremendo, ¿verdad? Y cuando uno ve, las bendiciones espirituales son aún mejor
que las bendiciones materiales. ¿Qué dijo Jesús? Hagan tesoro, ¿en dónde? En el cielo, donde los ladrones no se los roban, donde no se van a dañar, donde esas bendiciones van a ser eternas, porque ustedes van a vivir para siempre. Pero no se concentren en las cosas materiales de este mundo. Se la pueden robar, se pueden perder y se la pueden quitar, ¿verdad? Y usted nada más la va a disfrutar mientras esté vivo, pero cuando usted muera, ya usted no la va a disfrutar más. Ahora, siguiendo en esa parte, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Las bendiciones que nosotros recibimos en Cristo son aún mayores que las materiales. Por medio de Cristo nosotros recibimos la vida eterna. Por medio de Cristo recibimos perdón de los pecados. Por medio de Cristo recibimos el Espíritu Santo con todo y sus frutos. ¿Cuáles son? Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad. O sea que si nos fijamos bien, Él estaba despreciando todas estas bendiciones espirituales por estar al lado de su Padre y la estaba descuidando por salir al mundo a malgastarlas. Ahora, ¿quién me puede buscar el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4? ¿Quién lo tiene? ¿Puede levantar la mano? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer? Aunque no lo tenga. Ok, hermano, aquí. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice algo interesante cuando lo relacionamos con esta parábola. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Yo estoy seguro que el hijo pródigo comprendía bien ese versículo. ¿Por qué? Porque él decía: mi corazón está en el mundo, pues yo no voy para el mundo. ¿Cómo mi corazón puede estar en el mundo y yo dentro de la iglesia? Él decía: yo no soy hipócrita. Si mi corazón está en el mundo, eso es lo que yo quiero, yo voy a ir para allá. Porque yo sé que yo no puedo ser amigo del mundo y ser amigo de Dios y estar con Dios a la misma vez. ¿O qué es lo que dice el mensaje a la iglesia de la Odisea? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Y algo interesante cuando uno ve esto es que aún dentro de la iglesia, cuando nosotros pedimos a Dios cosas simplemente para deleitarnos egoístamente, eso quiere decir que nuestro corazón está en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo, y estamos siendo tibios. Usted puede leer el capítulo 4, versículo 3, ya ahí mismo de Santiago. El versículo 3. Pedid y no recibiréis porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Exactamente. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque ustedes piden mal para su deleite. Le pregunto yo, si yo digo, bueno, yo quiero una casa grande y una cama king size para después que se acabe el culto el sábado, yo comer y acostarme hasta que se acuesta el sol, mientras allá afuera hay gente que se está perdiendo porque no tiene quien le predique. O yo digo, yo quiero un carro muy bonito para yo estar cómodo, no caminar a pie, pero hay hermanos que no van a la iglesia porque no tienen quien les agarrar.
¿Es ese el motivo porque Dios nos da la cosa a nosotros? Díganme ustedes. ¿El motivo es para nosotros egoístamente malgastarlo? No, ¿verdad? Es para que con eso nosotros podamos ayudar a otros. Ahora, hablé un poco sobre la iglesia de la Odisea, que ni es fría ni caliente, sino tibia. Y ustedes saben que nosotros no tenemos excusa, nadie tiene excusa para salirse de la iglesia. Pero nosotros a veces le podemos dar excusa a alguien, dándole un mal testimonio. Si nosotros estamos dentro de la iglesia y estamos siendo tibios y le estamos dando un testimonio a una persona con pecados abiertos, haciendo cosas que a Dios no le agradan, viendo cosas que sabemos que no son de edificación, y nuestros hijos están viendo eso, que cuando vamos a la iglesia y luego llegamos a la casa estamos hablando mal de los hermanos delante de ellos, estamos chismeando y estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Cuando ellos ven eso, ¿qué van a decir? Pero para estar como Él, mejor estoy en el mundo. Porque para estar con un corazón dividido, mejor estoy en el mundo. Dios dice, ojalá fueres frío o caliente, pero no tibio. ¿Por qué? Porque cuando somos tibios, dentro de la iglesia le podemos servir de piedra de tropiezo a otros. Y hay muchos jóvenes que se han salido de la iglesia por eso, porque ellos ven, yo no veo el poder de Dios. La Biblia nos dice que en Cristo podemos vencer nuestro pecado, podemos vencer nuestras inclinaciones, podemos vencer nuestro carácter, pero yo no veo en eso, en ninguna de las personas con que me relaciono. Y esa es una razón porque muchos de ellos se salen y dicen, prefiero estar frío completamente que tibio, porque ¿qué va a pasar con el tibio? Dios lo va a vomitar de su boca. Ahora, volvamos a leer el versículo 13. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aquí es que está el otro punto. A veces nosotros estamos dentro de la iglesia, pero vemos el mundo y vemos las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Y qué decimos? Yo quiero eso. Y eso era lo que el hijo pródigo quería. ¿Por qué? Porque él estaba en su casa aburrido. ¿Por qué? Porque tenía que servirle al Padre. Y a veces nosotros estamos en la iglesia y estamos aburridos y decimos, la iglesia solo es no hagas, no hagas, no hagas. Y el hijo pródigo se sentía así, pero él no entendía el amor de Dios. Dios nos dice a nosotros, no hagas esto, pero no es porque Dios simplemente nos quiere prohibir algo. Es por amor. Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol. Pero ¿qué le dijo la serpiente? Dios no quiere que tú comas de ese árbol porque tú vas a ser como Dios y Él no quiere eso. Y a veces nosotros estamos en el mundo y decimos, ¿por qué todo lo que nos gusta a nosotros es lo que Dios no quiere que hagamos? ¿Sucede eso, sí o no? Que todo lo que nos gusta, yo incluso he escuchado, es que el pecado es tan bueno. Hablando en serio, ¿tú me entiendes? Y a veces nosotros pensamos que Dios es un tirano, un dictador, pero todas las cosas que Él nos pone en la Biblia para que no hagamos es por amor a nosotros. Si usted tiene un hijo y usted ve que está jugando con fuego, ¿usted lo va a dejar jugando con fuego? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted lo ama y no quiere que se queme y no quiere que se haga daño. Pero a veces cuando estamos en el mundo pensamos que tienen que dejarnos hacer todo lo que nosotros queramos y que realmente eso es amor, cuando no es así. Entonces el hijo pródigo veía todas estas cosas afuera y decía, yo quiero hacer eso. ¿Y qué pasó? Dios permitió, el Padre permitió que él saliera afuera.
Ahora fíjense el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquel provincia y comenzó a faltar. Y aquí es cuando realmente uno comprende que la vida sin Dios no tiene sentido. Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El pecado a veces uno lo ve muy bonito, muy atractivo, pero después que uno tiene eso, uno dice: esto es vanidad, esto no me llena, porque lo único que llena se llama Jesucristo. Amén. El salmista dice: dije a mi corazón, ahora voy a probar todo esto. ¿Y qué él dice? Todo era vanidad. Salomón disfrutó todo lo que él quería. Un hombre que tuvo más de 1000 mujeres. Un rey que podía hacer lo que él quisiera. Pero ¿qué pasó? Él dijo: no, todo esto es vanidad. Ahora que yo estoy viejo, me doy cuenta que no sirve de nada. Y aquí el joven rico, el hijo pródigo, se dio cuenta de la realidad. Él estaba en la casa de su padre, donde no nos faltaba nada, pero ahora le está faltando. ¿Qué dice la palabra de Dios? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros no nos va a faltar nada. La Biblia dice: poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero el hijo pródigo decidió alejarse de su padre y de esa bendición, y se acercó al mundo pensando que ahí es donde verdaderamente estaba la felicidad. Y él se sintió feliz por ese corto tiempo, pero ya ese tiempo se fue. Salomón dice que la juventud es vanidad. ¿Por qué? Porque un día la tengo, pero otro día no la voy a tener. Y así es mismo con el pecado. Si nuestra vida, dice la Biblia, que es una sombra, una neblina, que está en un tiempo y el otro se va, ¿qué sería la juventud? ¿Y qué sería la felicidad en el pecado? Mucho más corto. Ahora fíjense el versículo 15. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare puercos o cerdos. Y aquí uno ve que el joven rico, conociendo a Dios, conociendo a su padre, la primera opción que va por su orgullo es no regresar a la casa de su padre, sabiendo que allá no le iba a faltar nada. ¿Qué fue lo que él hizo? Fue donde otra persona. Y a veces nosotros nos gusta confiar en otro hombre, pero ¿qué dice la Biblia? Maldito el hombre que cree en otro hombre. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo usted va a confiar en una persona con un corazón engañoso? La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 9, que Jesucristo iba a ser llamado consejero. Nosotros no necesitamos otro ser humano para que nos aconseje. Nosotros no necesitamos otro ser humano para que nos consuele. Dios es suficiente para hacer eso. Dios nunca nos va a traicionar. Dios nunca nos va a acusar. Él no nos va a sentir bien. Él nos va a decir la verdad con amor, porque Él quiere que volvamos a Él para que tengamos vida. Ahora, fíjense el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y uno podría decir: wow, cuando el hijo pródigo al principio él estaba bien, él estaba viviendo una vida de gozo completamente, y ahora mira dónde cayó, queriendo comer la comida de los cerdos. Pero en realidad, cuando él salió de la casa de su padre, él estaba comiendo comida con los cerdos también. Lo que pasa es que el enemigo maquilla el pecado, y el pecado a veces parece bonito y parece que es bueno, que esto es lo mejor, pero aun cuando él estaba disfrutando, que pensaba que estaba pasando el momento de su vida, también estaba comiendo comida con los cerdos.
La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No importa qué tan atractivo el mundo parezca, no importa qué atractivo parezca el pecado y tanto que lo deseemos, eso es muerte y eso es comida de cerdos, eso es inmundo. Y ustedes saben qué humillación era para un judío mezclarse con los cerdos, un animal impuro, y él comiendo la comida de él quería. Imaginen lo bajo que cayó. Ahora, el versículo 17, y volviendo en sí, aquí él vuelve en sí. Y ustedes saben qué interesante, que a él nadie lo fue a buscar, aparentemente. Hubo alguien que lo fue a buscar a él. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue que lo hizo entrar en sí. Y fíjense lo que dice. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El texto más famoso de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16. Pero a mí el que me llama la atención es el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres la rechazaron porque sus obras eran malas. Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros, para darnos vida eterna, para salvarnos de la condenación del pecado, de la muerte, del castigo de Dios. Él vino a este mundo para eso. Y a veces nosotros lo rechazamos, eligiendo el camino de la muerte, egoístamente, para nosotros simplemente disfrutar algo temporal. Pero cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta qué tontos somos a veces cuando elegimos la comida de los cerdos en vez del pan de vida que Dios nos ofrece. Él volvió en sí, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Mencioné el mensaje de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El hijo pródigo reconoció que era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Él se dio cuenta que le había fallado a su padre. Él reconoció su pecado. Y el pecado más grande de la iglesia de la Odisea es que no quiere reconocer su pecado. Y cree que aún porque está dentro de la iglesia está bien y todo está bien. Pero quizás puede estar dentro de la iglesia con un corazón dividido, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. El hijo pródigo hizo lo que debía hacer y lo que nosotros debemos hacer: reconocer nuestro pecado, reconocer que nosotros somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, que los frutos que hemos dado no son frutos del Espíritu, sino frutos de la carne. El pecado imperdonable, ¿cuál es? El pecado contra el Espíritu Santo. Resistir la voz del Espíritu Santo que te dice, tú eres un pecador, tienes que arrepentirte. Si nosotros no nos arrepentimos, Dios no nos puede dar perdón. Dios quisiera darnos perdón, pero si nosotros no vamos a Él y nos arrepentimos, Él no nos puede dar perdón. Mencionándole algo corto que me pasó. Hace un tiempo yo, aún dentro de la iglesia, yo estaba concentrado en una cosa y eso era lo que yo quería conseguir. Y yo incluso por conseguir esa cosa, yo dejé de orar, dejé de leer la Biblia y mi mente estaba simplemente concentrada en eso. Hermanos, no cometamos ese error.
Poner nuestra mente en las cosas del mundo no sirve para nada. Yo me estaba concentrando en eso, que en realidad era vanidad. Lo mismo le puede estar pasando a usted. Debemos hacer como el hijo pródigo, reconocer nuestra falta. Cuando yo estaba en esa situación, yo vi el egoísmo tan grande que tenía. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando en mí mismo. Yo no estaba pensando en Dios ni en los demás. Ustedes saben, yo me di cuenta que yo soy un instrumento que Dios quería usar. Y yo me estaba concentrando en cosas del mundo que me estaban apartando de la misión para que Dios me llamó. Usted es un instrumento que Dios quiere hacer. No le robe ese instrumento a Dios. Dios quiere usarte a ti para que otros conozcan más de ti. Cuando nosotros nos enfocamos en el mundo y estamos perdiendo el tiempo en cosas que son vanidad y no tenemos esa comunión con Dios y no nos capacitamos para predicar su evangelio, habiendo personas allá afuera que se están perdiendo, nosotros estamos actuando egoístamente. No les robe ese instrumento tan grande. Dios quiere usarlo para su obra. Dios quiere personas jóvenes que puedan entregarle su corazón. Él también quiere personas adultas, pero una persona joven con la mente fresca, con inteligencia, con habilidades. Esa es una persona que puede ser de gran bendición para Dios. No le robe eso a Dios. No le robe a Dios su tiempo en cosas que son vanas. No le robe su habilidad pensando en cosas que son vanidad. Incluso es tan grande que hasta para conseguir pareja una persona puede ser egoísta. Si yo estoy buscando una pareja para satisfacer mis deseos, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo consiga una pareja. ¿Para qué? Para que los dos podamos servirle a Dios y podamos ser de bendición para Él. No permitamos que el diablo nos engañe y que nos enfoque en las cosas de la forma equivocada. Entreguémosle nuestro corazón a Dios y permitamos que Él nos use para su evangelio, que podamos predicarlo para que Él muy pronto venga. Me gustaría tener una oración. Inclinamos el rostro. Amante y bondadoso Padre, gracias Señor porque Tú eres bueno en gran manera. Gracias porque por medio de Tus palabras Tú nos hablas, porque Tú quieres que volvamos a Ti. Puede ser que nos hayamos salido de la iglesia o estemos de la iglesia, pero nuestra mente está en cosas vanas de este mundo. Te pedimos que podamos dirigir nuestra mente a Ti, Señor. Que podamos entregarnos a Ti de todo corazón. Señor, que nosotros no estemos ciegos a nuestras faltas. Que Tú nos puedas mostrar, Señor, qué estamos haciendo mal para que Te le entreguemos a Ti. Ayúdanos, Padre, solo no podemos. Necesitamos Tu Santo Espíritu. Ayúdanos a consagrarnos cada día más a Ti. Que Tú puedas poner en nosotros hambre y sed de estudiar Tu palabra y de buscarte en oración. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. No permitas que nos apartemos de Ti como lo hizo el Hijo pródigo. Úsanos, Señor, y capacítanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.